¿Qué es el yihadismo? El yihadismo es nuevo, ha habido yihadismo siempre. El yihadismo tiene su origen en el nacimiento de la propia religión musulmana. Bueno, si vamos al Corán, de las 1400, no recuerdo ahora si son 32 aleyas que tiene el Corán, aproximadamente un 2,5% tienen la palabra yihad. La yihad es el uso de la violencia en defensa de la religión musulmana. Una yihad defensiva cuando es percibida como atacada esa religión, o una yihad ofensiva para la conquista de nuevos territorios. Los movimientos yihadistas modernos se apoyan en esta visión de la yihad, en el uso de la violencia, en principio para defender, para proteger la la comunidad musulmana. ¿Qué comunidad, qué Islam es el que quieren ellos defender? No cualquier Islam. El Islam salafista. Los salaf son los compañeros del profeta. Son aquellos como los antiguos cristianos, los cristianos de las catacumbas, que entendían el cristianismo de una manera, que hoy los cristianos no es exactamente la misma interpretación. El salafismo son aquellos musulmanes que entienden la forma de vivir la religión musulmana como la época del profeta. Por eso son tan importantes las referencias de los hadices, porque son los que cuentan cómo se vivía en esa época. Pues bien, esa interpretación de la yihad es el motor de los grupos yihadistas. Se basan en las teorías de un profesor egipcio nacido en los años 20, Al-Qub. Los gobiernos occidentales tienden a separar religión, vida pública, de vida privada y religiosa. Eso va contra el salafismo, contra la forma de entender el Islam. Esas ideas, entendía Al-Qub, que contaminan de una manera muy seria el Islam, y que por lo tanto, si los dirigentes musulmanes se dejaban contaminar, como se estaba empezando a ocurrir en los años 50, 60 del siglo pasado, si se dejaban contaminar, podría acabar con la comunidad musulmana, con la Umma, entendida siempre de modo salafista. Y de ahí él dice, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es la forma de proteger el Islam? La yihad. Emplear la yihad. Separar a la comunidad musulmana del mundo occidental. Y aquellos apóstatas, gobernantes musulmanes apóstatas que ya se han dejado contaminar, acabar con ellos. Son el enemigo cercano. El enemigo lejano son los Estados Unidos, es Francia, es España, es Bélgica, como grandes contaminadores. Y es la Unión Soviética, Pakistán, los servicios secretos pakistaníes y Arabia Saudita, los que, entendiendo que la insurgencia interior no va a ser suficiente para echar a los soviéticos, agarran las teorías de la yihad para promover una llamada a la yihad, a los musulmanes, a los buenos musulmanes de todo el mundo, a que vayan a combatir y aumentar el número, la insurgencia. El convidado de piedra fue la CIA. De ahí nació el yihadismo como en los grupos yihadistas. En España se han producido muchas detenciones. El año pasado estamos, si no me equivoco, en 67 detenciones de supuestos o presuntos terroristas. Estamos hablando de una cada 5 días y medio, es un buen ritmo. Y desde el triste y famoso 11M se han producido, desde 2004 a 2016, es decir, en 12 años, se han producido 670 detenciones. Eso no quiere decir ni mucho menos que todos hayan ido a la cárcel. Hasta noviembre de 2015, cuando se produjeron los grandes atentados de París con 130 muertos, España era el país de Europa donde se habían llevado a cabo más operaciones antiterroristas con diferencia. Las vemos con cierta frecuencia en televisión, en imágenes que nos suele facilitar la policía, el Ministerio de Interior. Vemos ahí a unos señores a veces barbudos, a veces la cara está tapada, que entran en los coches en los coches de la policía gritando cosas tremendas como muerte a los infieles. Lo recuerdo en unas imágenes de Cornellá, gritando por supuesto Allahu Akbar.
Hoy en día ya el 25% de las diligencias previas que se están incoando en la Audiencia Nacional están relacionadas con el yihadismo, y estamos en España a un nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista. El 5 es el más alto, supone sacar al ejército a la calle. Cuesta presupuestario, es bastante más caro que el 4, porque hay que sacar al ejército a la calle, cosa que además en determinadas comunidades autónomas podía ser delicado o complicado. Y estamos viendo también que las medidas de seguridad se incrementan. Yo que he viajado mucho en nave estos últimos tiempos, pues he visto que ahora nos obligan a quitarnos el abrigo, hace 2 años no. Y podía dar otros ejemplos de nuevas o medidas adicionales de seguridad que he visto. Algunas son un poco absurdas, porque en fin, he cogido varias veces un tren de Pamplona, el año pasado, de Pamplona a Barcelona, de Barcelona a Pamplona, y cuando uno sube en ese tren en Barcelona es controlado superficialmente, pero es controlado. Pero si lo coge en dirección inversa de Pamplona a Barcelona no hay ningún control. Podría poner otros ejemplos, digamos, de estas medidas de seguridad que a veces me parecen un poco innecesarias y más bien dirigidas a la galería, para dar la impresión a la gente de que están haciendo muchas cosas, pero algunas yo creo que en determinados contextos son bastante innecesarias. Osama Bin Laden estaba en Pakistán es cuando crea Al Qaeda. Él llevaba una libreta siempre. Él se había dedicado a reclutar a gente, pagaba los viajes de mucha gente. Tú vives en Marruecos, eres un buen yihadista, eres un buen musulmán, yo te pago el viaje, te meto en un campamento en Pakistán, te entreno, y cuando estés ya preparado para combatir, te introduzco en Afganistán. La libreta donde él llevaba anotados a todos los que viajaban y a qué campamento iban y a qué zona se les metía, esa libreta él la llamaba la base. La base en árabe es Al-Qaeda. Cuando creó la organización para que perdurara el sistema, el know-how, lo que había creado, lo llamó Al-Qaeda. El origen ya, luego, posteriormente, pues Al-Qaeda se convierte en un terrorismo global, algo que no habíamos visto, que no se había visto jamás. Es el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas. Todo el mundo tomó conciencia de que esto del terrorismo no era un problema local, de los españoles con ETA, de los británicos con el IRA, de los turcos con el PKK, que esto del terrorismo había que tomárselo en serio, y cambió. Todas las estrategias del mundo cambiaron, todas. Aparecieron las estrategias de seguridad nacional que como tal no existían, donde se confluyen todos los instrumentos del Estado. Desapareció, se empezó a ponerse borrosa la frontera entre la seguridad interior y la seguridad exterior, etc. Al-Qaeda lo convierte en el Daesh. El poder del territorio te da poder, te otorga recursos humanos. Los jóvenes que están en esos territorios los puedes reclutar. Te otorga recursos económicos. Cuando entran en Mosul, al primer sitio que van es al Banco Central y se encuentran con 480 millones de dólares entre depósitos, dinero, etc. ¿Qué más controlan? Los recursos naturales. Los venden y los explotan. Y con ese dinero contratan, pagan a sus milicianos para combatir. Y compran armas y sobre todo compran munición. Y hacen atractivo el Estado. Bueno, ese es el Estado Islámico. ¿Y qué más? ¿Y en qué termina todo esto? Bueno, en que en año y medio, señores, en año y medio se apoderan del 40% de Irak, un territorio muy grande, y del 50% de Siria. Ese éxito hizo súper atractivo al Daesh, y hoy estamos en el buen camino. Yo creo que sí. ¿En dónde estamos hoy? En la derrota militar del Daesh. Mosul está cayendo, va a caer Raqqa, y eso será el fin del yihadismo, no con mayúsculas, no si no combatimos la radicalización de los jóvenes. Eso acabará con el poder que han llegado a adquirir. Habrá que vigilar que no se establezcan en territorios sin control, y unos territorios sin control muy cercanos a nuestra tierra es el sur de Libia, donde ya se han llegado a instalar, ahora les han echado de Sirte, ahora se instalan en el sur, y todo el Sahel. Y por el Sahel, el otro día Ignacio publicaba un artículo sobre la droga, el camino de la cocaína que se produce en América y que pasa por ahí y que alimenta a todos los grupos terroristas, yihadistas
que están en el Sahel, que hoy son mayoritariamente de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Habrá que vigilar esto. Y sobre todo, habrá que pedirle a la comunidad musulmana que colabore en la lucha contra la radicalización y a los países musulmanes que también tengan sus estrategias contra la radicalización. La policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado tenían mucha experiencia de la lucha contra el terrorismo de ETA, es verdad, pero no es menos cierto también que se han hecho las cosas bien en ese campo de la estrategia, de la lucha contra la radicalización, que es un campo mucho más amplio que el tema policial. Yo creo que estamos en el buen camino, pero desde luego estamos muy lejos del éxito de acabar con el yihadismo. Yo creo que no hay que caer en el alarmismo. Es más, en lo que se refiere a España, y no lo haría con relación a otros países europeos, me atrevería a transmitir o trasladar cierto optimismo, un optimismo matizado. No llegaré a decir lo que dijo hace 2 días el nuevo ministro de Interior, Zoido, que declaró el lunes que lo que ha sucedido en Berlín aquí no puede suceder. Yo creo que un atentado con un arma como un camión, como una excavadora, etcétera, puede suceder en cualquier sitio, pero de nuevo estamos en una situación relativamente más cómoda que nuestros vecinos del norte de Europa. Yo creo que nos asustamos también en estas Navidades cuando Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, el sustituto de Bin Laden, aparece y una vez más habla de Ceuta y Melilla y dice que hay que liberar esas 2 ciudades, etc. Es la 6ª o la 7ª vez que lo dice. Lo empezó diciéndolo, si no recuerdo mal, en 2006 o 2007. Lleva 10 años diciéndolo y en Ceuta y Melilla no ha pasado absolutamente nada. Toda la gente, o casi toda la gente detenida en los últimos años, no tiene de verdad planes para cometer atentados en España. Bueno, había también 3 casos en los que aparentemente tenían esa intención, pero era todo muy embrionario, barajaban ideas, no habían hecho un reconocimiento del lugar al que donde querían perpetrar el atentado. En fin, eran todavía un poco ensoñaciones que afortunadamente no se han cumplido. Todos estos, o casi todos los detenidos, a lo que se dedican fundamentalmente es a difundir propaganda del Estado Islámico o de otras organizaciones terroristas, últimamente más bien del Estado Islámico, y también a intentar reclutar, pero repito, con poco éxito si comparamos con lo que ha pasado en otros países europeos. Por cierto que esa propaganda o ese adoctrinamiento se hace cada vez más en las redes sociales. Ya no, y esto es un éxito de Interior, no es solo un éxito de Interior y del CNI, no es solo un éxito español, es un fenómeno que en Europa yo creo que se ha contenido, es decir, ha caído mucho el adoctrinamiento en mezquitas, sobre el entorno de las mezquitas, y también en las cárceles también ha caído. Es decir, hubo un tiempo en que, no muy lejano, hace 4 o 5 años, donde la mayoría de los jóvenes reclutados habían sido captados en ese entorno. Hoy en día es fundamentalmente en Internet, en las redes sociales que todos conocemos, y para aquellos que poco a poco, digamos, van ganándose la confianza del reclutador, pues ya pueden acceder en algunos casos a unos foros más especializados, a unos foros de jóvenes yihadistas. Yo creo que estamos en nivel 4, que es un nivel muy alto, lo decía en la alerta antiterrorista. Yo, en el marco del libro que he tenido la oportunidad de entrevistarme con unos cuantos policías que están en esto, en la lucha antiterrorista, y todos, o casi todos, yo diría, consideran que el nivel 4 en España es a día de hoy innecesario, que con un nivel 3 esto sería más que suficiente. Yo creo que aquí tenemos siempre una tendencia de los políticos de curar, no es un fenómeno solamente español, de nuevo yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, claramente en Bélgica, donde se ha llegado al nivel más alto de los 3 niveles que tiene Bélgica, y yo creo que es una tendencia de los políticos a curarse en salud, a que si pasa algo, nadie en ningún momento de la oposición, la sociedad civil, etcétera, pueda reprocharles diciendo no han tomado todas las medidas necesarias. Entonces se toman todas las medidas que razonablemente les parecen necesarias e incluso se da una vuelta más de tuerca. ¿Por qué tenemos aquí menos problemas que en otros países europeos como Francia, Bélgica, Alemania, Holanda? Aunque yo creo que en Holanda todavía no se han producido, ha habido un solo gran atentado que yo recuerde, de un personaje muy conocido, pero desde entonces, poco después del 11M, por cierto, después no ha pasado nada más, pero sí creo que en Holanda también hay bastantes problemas. ¿Por qué tenemos aquí menos problemas? Pues yo diría que una de las razones es la hiperactividad policial,
bueno, lo decía antes, hasta noviembre de 2015 era el país de Europa donde más operaciones antiterroristas se han llevado a cabo. Ha sido una hiperactividad muchas veces preventiva, y eso significa que los que eran malos todavía, los que son malos todavía no habían llegado a ser malos del todo, estaban en camino de. También es verdad que en dos momentos, en la final de la legislatura Zapatero y después ya en la siguiente legislatura con Mariano Rajoy como presidente, se ha producido un doble endurecimiento, yo diría, del Código Penal, que ha dado muchas más armas a los jueces para castigar a los aspirantes a terroristas o a los aspirantes a yihadistas. Los terroristas etarras no estaban dispuestos a morir en las operaciones. Aquí nos enfrentamos a un tipo de terrorismo sustancialmente muy diferente y por lo tanto ha habido que aprender a combatirle, no a partir de cero, pero sí casi desde el principio. Hay otros factores que podríamos añadir que yo los menciono, pero no estoy muy seguro de que estén en lo cierto. El director del Observatorio Vasco de Inmigración ha escrito un par de artículos largos explicando que también, en su opinión, España estaba un poco al margen de ese problema, porque aquí no se había intentado imponer ningún tipo de modelo a la inmigración musulmana. En Francia sí, son los valores de la República, en el Reino Unido es el multiculturalismo, en fin, y aquí no, aquí se les ha dejado un poco a su libre albedrío, y eso no se sienten presionados, no se sienten agredidos algunos jóvenes en sus valores por el Estado, el país el que les acoge, y por tanto no tienen tantas ganas de radicalizarse. He dado aquí una imagen globalmente, moderadamente optimista de nuestra situación. Diré, sin embargo, que no hay que bajar la guardia. El caldo de cultivo en una franja de la juventud musulmana, en esa segunda generación, pues yo diría que no es muy bueno. Yo me he pasado, en el marco también del libro, pues noches de Ramadán en el verano del 2015, en Tarrasa, en Sabadell, con jóvenes musulmanes tomando grandes cantidades de té durante toda la noche, y ya me salía el té por las orejas, y he hablado mucho con ellos, he ido presentado, se me ha introducido, quiero decir, no he llegado ahí en paracaídas, he ido presentado por un primo, por un tío, etc. Y conmigo no se van nunca a sincerar del todo, pero ahí he escuchado cosas que no me gustan. He escuchado decir que los atentados del 11S en Estados Unidos eran una conspiración de la CIA y del Mossad, un montaje para dañar y perjudicar al Islam. He escuchado cosas de estas características que evidentemente no se corresponden con la realidad y que no me gustan. También ninguno de ellos me ha dicho yo quiero irme a pegar tiros a Siria o a Irak, ninguno me lo ha dicho, pero también, incluso si me vieran alcohol tampoco me lo dirían, porque eso ya forma parte, digamos, de sus intimidades que no me van a confesar, que no van a confesar a un forastero español que aparece por ahí. Por eso digo que hay gente, esto no digo que sea la mayoría de la juventud musulmana, digo que hay sectores de la juventud musulmana en España que pueden tener ese discurso que a mí me parece evidentemente preocupante. Y por eso me parece bien que no se baje la guardia, aunque aquí, repito, estemos en una situación bastante privilegiada. ¿Dónde están nuestros problemas? Y con esto acabo, porque problemas los tenemos. Bueno, en el libro aparece un mapa del Ministerio, o dos mapas, mejor dicho, del Ministerio de Interior, con lo que ellos el Interior llaman los puntos de radicalización, o el índice de radicalización por comunidades autónomas o por provincias. En realidad el mapa de Interior llega mucho más abajo, hasta el distrito censal, y ahí vemos que las zonas de España, digamos, que están en rojo, es fundamentalmente la costa mediterránea, con especial énfasis también está Madrid, fuera del Mediterráneo está Madrid, pero con especial énfasis en Barcelona, que supondría aproximadamente el 20%, casi el 20% de los puntos de radicalización que hay en España. Cataluña se sitúa prácticamente el conjunto de Cataluña en un tercio, y después está muy destacada Murcia. ¿Por qué Murcia? Pues la explicación que se me ocurre es que fue uno de los primeros lugares donde llegaron musulmanes a España, justamente para trabajar fundamentalmente en la agricultura, en la huerta, en los años 90. Es decir, que en Murcia hay, como sucede en la periferia de Barcelona, más segunda generación que en otros sitios. Y en ese mapa, cuando uno va viajando hacia el oeste de España, hay cada vez menos radicalización. También es verdad que hay cada vez menos musulmanes, y en lugares como Galicia, Cantabria, Extremadura también, Castilla y León, etc., los índices de jóvenes o los puntos que Interior considera que deben ser seguidos de cerca o vigilados, pues caen en picado. El problema está fundamentalmente, como decía, en la costa mediterránea, que es lo que de verdad está en rojo, sobre todo en Barcelona y Murcia. Y nuestro otro problema, que figura, pero por razones técnicas,
en el mapa no es comparable con el resto, está evidentemente en Ceuta y Melilla, donde se han desarrollado aproximadamente un tercio de las operaciones antiterroristas desde el 2004. Ceuta y Melilla tienen juntas, hoy en día no llegan a 170.000 habitantes, se acercan a los 170.000 y sin embargo es ahí, digamos, donde más yihadistas, donde más jóvenes han sido, aspirantes a yihadistas, diría yo, han sido detenidos. Desde luego, en proporción a la población, son los lugares con el índice más alto. Ya, de verdad, para acabar, creo que hay que distinguir entre los jóvenes que se radicalizan en la península o en Canarias, o en Baleares, donde también ha habido algún caso, y los que lo hacen en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es fundamentalmente, yo diría, un problema de contagio del ambiente que hay en Marruecos, especialmente en el noroeste de Marruecos, en la zona de Tánger, Castillejos, Tetuán, muy contaminada por el fenómeno, y son familias que viven a ambos lados de la frontera, en los mosis, con los que los ceutíes musulmanes y melillenses viven, yo diría, en una estrechísima relación con sus familiares o sus amigos del otro lado de la frontera, hasta que en un momento dado ya quedan fichados como yihadistas y ya no pasa. Prefieren quedarse, si tienen que ser detenidos, prefieren siempre ser detenidos en España, en Ceuta y Melilla, que no del otro lado de la frontera, donde les pueden ocurrir una serie de desgracias que aquí no les ocurrirían. Y eso es el fenómeno de Ceuta y Melilla, y yo creo que en la península es un fenómeno completamente distinto, muy diferente del de la radicalización, mucho más parecido a lo que hemos visto, aunque hay muy pocos casos, insisto, en España, comparado con otros países, pero es un fenómeno muy parecido al de Francia, al de Bélgica o al de Alemania. Muchas gracias.